En este video veremos el proceso de fosforilación oxidativa que recordemos incluye el transporte de electrones y la quimioósmosis. Primero recordemos quiénes son las moléculas que pueden acarrear electrones y ya hemos visto que son el NAD reducido y el FAD reducido. Ya hemos visto que el NAD reducido se produce en reacciones catalizadas por todas estas enzimas que son parte de vías metabólicas que ya revisamos como la descarboxilación del piruvato, la glucólisis, el ciclo de Krebs, y hay algunas que aún no hemos visto, que estas son las que están marcadas y que veremos más adelante, pero que van a dar lugar también a la formación de especies reducidas, ya sea de NAD o de FAD reducido. Entonces, ¿qué pasa con estos electrones que llevan estas moléculas? Bueno, debemos entender por transporte de electrones la transferencia de electrones desde el NAD reducido o FAD reducido a través de 4 complejos proteicos localizados en la membrana mitocondrial interna hasta el oxígeno. En este recorrido ocurren reacciones de reducción y oxidación y además bombeo de protones al espacio intermembranal. Y al recibir esos electrones, el oxígeno, se van a combinar con protones para producir agua. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, recordemos que tenemos la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembranal y la membrana mitocondrial interna y el lumen o la matriz mitocondrial. Bueno, vamos a ver este paso de electrones a través de 4 complejos proteicos para que lleguen al oxígeno. Esto es lo que se conoce como transporte de electrones y vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada uno de estos complejos y cuántos protones se van a ir bombeando al espacio intermembranal. Bueno, el complejo 1 se conoce como la NAD deshidrogenasa. Está formada por varias subunidades polipeptídicas y las más importantes son una flavoproteína que contiene como grupo prostético flavin mononucleótido. Entonces, el NAD cede sus electrones a esta flavoproteína, por lo tanto, se oxida y la flavoproteína se reduce. Después pasa a proteínas que contienen centros fierro-azufre, en donde ahora el átomo de fierro es el que se reduce al recibir esos electrones y la reacción general catalizada por este complejo de NAD deshidrogenasa es la oxidación del NAD y la reducción de la coenzima Q. Entonces tenemos coenzima Q oxidada y ahora coenzima Q reducida. Tendríamos NAD reducido y ahora el NAD está oxidado. Y en este proceso se bombean 4 protones al espacio intermembranal. El siguiente complejo es la succinato deshidrogenasa. Está formado por la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y proteínas que contienen centros fierro-azufre. Los electrones pasan del FAD reducido a las proteínas que contienen estos centros fierro-azufre y de ahí a la coenzima Q. Y entonces la reacción catalizada por este complejo es la oxidación del FAD y la reducción de la coenzima Q. En este caso no hay transporte de protones al espacio intermembranal porque este complejo se encuentra solo como una proteína asociada a la membrana mitocondrial interna. Hay otras deshidrogenasas que pueden ceder los electrones a este complejo, como son el complejo de la acilcoenzima A deshidrogenasa
que veremos en el metabolismo de ácidos grasos, y la glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que forma parte de una lanzadera. Entonces, el complejo 1 recibe los electrones provenientes del NAD y el complejo 2 los electrones provenientes del FAT. Y bueno, hemos hablado de la coenzima Q. Esta coenzima tiene un anillo polar y una cadena larga de unidades de isopreno. Una unidad de isopreno contiene 5 carbonos. Entonces, por ejemplo, esta tiene, se llama coenzima Q10 porque tiene 10 unidades de isopreno. ¿Y cómo es que esta coenzima se oxida o se reduce? Bueno, aquí tenemos el estado oxidado y al recibir los electrones pasa a su estado reducido. Este grupo ceto se convierte en un grupo alcohol. Si se dan cuenta, tiene una cadena larga de carbonos, lo que le permite moverse fácilmente entre la bicapa de lípidos, ¿no? Por su naturaleza eh, anfifílica, ¿no? O anfipática. El complejo 3 lo forma la citocromo C reductasa. Este complejo tiene un centro fierro-azufre y 3 citocromos. Tiene un citocromo C y 2 citocromos B. Entonces, la reacción que cataliza este complejo es la oxidación de la coenzima Q y la reducción del citocromo C. Cuando ocurre esto, se bombean 4 protones al espacio intermembranal. Entonces, la coenzima Q se oxida al ceder los electrones y la reacción final es la reducción del citocromo C. El cuarto complejo es la citocromo oxidasa. Entonces, este complejo contiene 2 centros de cobre, el cobre A y el cobre B, y citocromos, 2 citocromos, el citocromo A y el citocromo A3. Cataliza las reacciones de transferencia de electrones desde el citocromo C al oxígeno y este se reduce a agua. En este proceso se bombean 2 protones al espacio intermembranal. Entonces, ya viendo el panorama completo, tenemos complejo 1, bombeo de 4 protones, complejo 2, no hay bombeo de protones y estos reducen a la coenzima Q. La coenzima Q transfiere los electrones al complejo 3, en donde hay bombeo nuevamente de 4 protones. Esto reduce al citocromo C y el citocromo C pasa los electrones al complejo 4, que finalmente lo recibe el átomo de oxígeno para formar agua y se vuelven a bombear 2 protones. Entonces veamos, el NAD cede sus electrones, bombea 4 protones, coenzima Q, complejo 3, 4 protones, citocromo C, complejo 4, 2 protones. Entonces, cuando el NAD se oxida, se van y esos electrones los acepta el oxígeno, se van a bombear un total de 10 protones. Pero cuando cede los electrones el FAT, solo se van a bombear 6 protones. Acuérdense que este complejo no bombea protones, entonces si el FAT se oxida, pasa a coenzima Q esos electrones, después complejo 3 y finalmente complejo 4, entonces solo se estarán bombeando 6 protones. Y bueno, este proceso se tiene que acoplar con la síntesis de ATP, que es lo que se conoce como quimioósmosis. Esta ATP sintasa, que en algunos libros la pueden encontrar como el complejo 5, va a ser la síntesis del ATP fosforilando al ADP. Y esta ATP sintasa está formada por 2 subunidades. La subunidad catalítica F1
y la unidad bombeadora de protones F0. La unidad F0 se encuentra incrustada en la bicapa y la subunidad catalítica está en el espacio, perdón, en la luz mitocondrial. Entonces, cuando regresan estos protones al espacio, perdón, a la luz mitocondrial, se produce la síntesis del ATP. Hagan de cuenta que esto funciona como una propela y cuando pasan estos protones, esto se va moviendo, permitiendo la liberación de la molécula de ATP. Entonces, ¿cómo está acoplada la oxidación de NAD y FAD a la fosforilación del ADP? Bueno, pues porque esta reacción de reducción de NAD y formación de agua nos da un delta G de menos 52.6 kilocalorías por mol. Ya sabemos que un delta G negativo nos está indicando que esta reacción es exergónica y entonces esta energía va a ser suficiente para fosforilar a la molécula de ADP para formar ATP y agua. Esta reacción es una reacción endergónica de 7.3 kilocalorías, pero el proceso acoplado es un proceso exergónico y espontáneo. Entonces, ya que vimos cómo se lleva a cabo el transporte de electrones y la quimiosmosis, ahora sí podemos calcular cuántos ATP se producirán por la oxidación total de una molécula de glucosa y eso lo revisaremos en el siguiente video. Hasta la siguiente.